Hola, hola a todos queridos amigos, oyentes y seguidores y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast, episodio 197. Muchísimas gracias por estar ahí detrás de cada uno de los episodios que desde hace 5 años venimos subiendo y venimos contando en esta cruzada por la divulgación histórica que es Historia en Podcast. Historia en Podcast que se viene agrandando muchísimo este año 2025 con montones de proyectos, así que los invito a que se unan, a que sean parte, sobre todo de nuestras redes sociales. Ahí nos pueden encontrar como Historia en Podcast, sobre todo en Instagram, en donde tenemos una tarea de divulgación también muy grande. Así que los espero a todos por ahí porque también es uno de los canales mediante los cuales la mayoría de ustedes propone temas. Si bien tenemos nuestra web historiaenpodcast.com.ar, que también tienen ahí el formulario para proponer temas, lo pueden hacer a través de nuestro Instagram y pueden ver también todas las ofertas que tenemos educativas y de divulgación a través de Historia en Podcast Academia. Siempre tenemos cursos, vamos a estar largando uno ahora de el Antiguo Egipto, uno de la Guerra Civil Española, así que se pueden estar sumando siempre a través de nuestro Instagram o a través de nuestra web historiaenpodcast.com.ar. Sin más preámbulos, hoy les traigo la apasionante vida pedida por muchos de ustedes del señor, nos tendríamos que poner de pie y aplaudir, Galileo Galilei, titulado El hereje de los cielos, títulos que me corresponden, no me lo roben por las dudas, ¿no? Galileo Galilei, el hereje de los cielos, un tipo que ha revolucionado la forma de pensar y de ver y de entender la ciencia, cuando la ciencia en realidad estaba muy cercana o muy atada a los dogmas. Galileo Galilei viene a patear ese tablero. Y voy a empezar nomás con una pregunta. Voy a preguntar, ¿qué pasa cuando alguien se atreve a mirar el cielo y mirando el cielo no ve ni ángeles ni el rostro de Dios, sino que ve y observa cráteres en la luna, observa manchas en el sol, observa lunas orbitando un planeta cualquiera? ¿Qué pasa cuando en un mundo que creía que todo giraba en torno a la Tierra aparece un tipo con un telescopio y lo desmiente absolutamente todo? Ese tipo fue ni más ni menos que Galileo Galilei, el hombre que desafió a la iglesia, el hombre que desafió a Aristóteles, a medio planeta y también al cielo. No con una espada, no con un arco y flecha, no con un escudo, sino con algo mucho más peligroso, que fueron las ideas. Y fundamentalmente, más que las ideas, fueron las evidencias que Galileo Galilei se dedicó a ir recogiendo a lo largo de toda su vida. Hace muy poquito tiempo visité su tumba, ahí en la Basílica de la Santa Croce, en Florencia. Está al lado de la tumba de Miguel Ángel, al lado de la tumba de Maquiavelo, y no es casual. Es como si Italia hubiese decidido reunir ahí adentro a todos los tipos que revolucionaron el arte, que revolucionaron la política, que revolucionaron la forma de pensar, la ciencia, el universo. A eso lo hicimos en nuestro último viaje cultural a Italia en febrero de 2025. Y si alguno dice, ¿por qué no me sumé? ¿Por qué no decidí ir? Bueno, están a tiempo de sumarse el que vamos a hacer ahora en junio a París y Londres. Así que imperdible para quien quiera sumarse, todavía está a tiempo. Y mientras estaba ahí al frente de su sepulcro, no pude evitar pensar cuánta valentía se necesita para decirle al mundo que el mundo está equivocado y seguir adelante, ¿no? Aunque te acusen de hereje, aunque te obliguen a callar, aunque te condenen al encierro. ¿Cuánta valentía hace falta? Galileo fue eso, fue un provocador, fue un científico, dicen algunos, con un poquito de alma de poeta, ¿no? Un hereje con más fe en la razón que en los dogmas. Ahí es donde estaba el problema. Un genio que con un telescopio, un tubito de vidrio, ahí 2 lentes, uno en cada punta, se atrevió a sacudir los cimientos del cosmos. Hoy vamos a ver a Galileo Galilei con nuevos ojos. Hoy los voy a invitar a que lo miren con el telescopio de Galileo. Vamos a ver a Galileo con el telescopio de Galileo. Porque una vez, esto se lo juro, ¿no? Una vez que uno se mete en la vida de Galileo, es realmente casi una promesa lo que estoy haciendo, ¿eh? No van a tener vuelta atrás. Es fascinante lo que ha hecho Galileo con la ciencia y con la astronomía. Y para empezar, nada mejor que hacerlo, como siempre digo, por el comienzo. Y yo me pregunto, estamos hablando de que Galileo fue un genio. Bueno, ¿cómo se forma ese genio? ¿Un genio nace o un genio se hace? Bueno, en el caso de Galileo,
podríamos decir que las dos respuestas son correctas. Un genio nace y un genio se hace. Galileo Galilei nació en Pisa en el año 1564, en el mismo año, por las dudas si les suena de algún lado, en el que murió Miguel Ángel, a quien le dedicamos hace poquito el episodio 191, gran episodio. Bueno, su familia, la familia de Galileo, era una familia noble, pero bastante venida menos, ¿no? Ya no tenían grandes riquezas, ya no había un gran estatus, pero sí había, o sí tenían, mejor dicho, una enorme inquietud intelectual. Su papá, su padre, Vincenzo Galilei, era un músico, un teórico del arte en realidad, que creía en el poder absoluto de la experimentación. Esa va a ser una semilla que sin saberlo Vincenzo plantó muy bien y profundamente en su hijo. Y acá ya hay algo para prestar atención, porque el padre de Galileo no era cualquier músico, era un tipo que discutía con los sabios de su tiempo sobre la teoría musical, por eso les decía recién que era un teórico del arte, ¿no? Discutía con los músicos ahí contemporáneos, el tipo no aceptaba nada sin probarlo antes, una época en donde la música estaba refloreciendo, renaciendo, estamos en plena época de renacimiento para que se ubiquen, y vamos a ver que esto también va a ser algo que se va a replicar en su hijo, en Galileo, porque ese joven Galileo estaba tomando todo el pensamiento crítico que su padre manifestaba ya desde la cuna, ¿no? Y desde adolescente, Galileo va a ser enviado a estudiar a la Universidad de Pisa. Y uno puede pensar, bueno, seguro fue a estudiar astronomía, matemática, física o algo relacionado, ¿no? Un tipo que va a completamente cambiar la ciencia y la forma de ver el mundo y el universo en esos momentos. Bueno, no, en realidad no. Galileo va a ser enviado a la Universidad de Pisa a estudiar medicina. Así como lo escuchan, medicina. Y debo decir que era lo esperable, porque medicina daba prestigio, medicina daba estatus y podía asegurarle sobre todo un futuro, ¿no? Recordemos que Galileo venía de una familia noble bastante venida menos para esos tiempos. Había que recuperar ese prestigio, había que recuperar ese estatus y la medicina parecía una buena oportunidad para eso. Pero Galileo se dice que apenas vio sangre, ahí nomás apenas entró a la Universidad de Pisa, dijo, no, esto no es lo mío, muchachos, yo tengo que frenar en este momento y cambiar el rumbo. Se le daba vuelta el estómago en las disecciones. Un tipo que va a disfrutar medir cómo caía una esfera por un plano inclinado, pero lo aburría las clases de medicina. Bueno, ¿no? En fin, cada loco con su tema. ¿Qué va a hacer Galileo? Abandona la medicina y se lanza de lleno a las matemáticas y a la física. ¿Cómo se lanza de lleno eso? De manera autodidacta. Galileo Galilei fue un autodidacta voraz. Leía Arquímedes, leía Euclides, leía todos los clásicos, pero también los cuestionaba y muy pronto nomás va a empezar a chocar con uno de los grandes intocables del pensamiento en esos momentos, que era Aristóteles. Porque claro, en esa época cuestionar a Aristóteles era como meterse, no sé, con Messi hoy en día en Argentina, ¿no? Era algo impensado, por más que muchos lo hagan. Pero Galileo lo va a hacer. Galileo se va a meter con Aristóteles. Y no por capricho, sino porque no le cerraban los números. No le daban todos los cálculos que Aristóteles alguna vez había sentenciado como manera de verdad universal, ¿no? A los 20 y pocos, debería decir, Galileo ya enseñaba en Pisa, y ahí, según cuenta la leyenda, es donde empieza la etapa más experimental de Galileo Galilei. Va a realizar uno de sus experimentos más famosos, subiéndose a lo alto de la torre de Pisa y dejando caer desde ahí dos objetos de diferente peso para demostrar de esa forma que caían a la misma velocidad. Mito o realidad, no lo sabemos con certeza, pero la idea ciertamente era revolucionaria. Hasta ese momento todo el mundo repetía que un objeto más pesado caía más rápido, porque lo había dicho Aristóteles. Galileo, en cambio, prefería preguntarse, prefería explorarlo, prefería experimentarlo. Galileo, yo imagino esto, ¿no? Ya es ficción casi, pero digo, Galileo habrá pensado, ¿Aristóteles lo dijo o Aristóteles lo comprobó? Porque son dos cosas muy diferentes, ¿no? No hay que creer simplemente porque alguien lo dijo, hay que comprobar que eso realmente es así. Eso es una enseñanza de Galileo que se aplica para cualquier cosa del mundo diario hoy, digamos, ¿no? Comprobemos lo que vemos, lo que repetimos, lo que decimos, comprobemos. Galileo Galilei iba por ese lado. Galileo no se conformaba con repetir. Galileo quería ver, quería medir, quería comprobar, y eso
para una época en la que la autoridad valía más que la evidencia, era casi un sacrilegio, ¿no? Otro factor fundamental en sus primeros años y en su formación fue su madre, Giulia Manati. Giulia Manati era una mujer, se dice que era una mujer de carácter muy fuerte, oriunda de Pescia, y aunque se sabe muy poquito sobre ella, los biógrafos coinciden en que tenía un temperamento sumamente dominante y una marcada y fuerte religiosidad. Era muy exigente, era una mujer muy práctica, se oponía a los delirios bohemios de su marido, este músico experimental que les decía recién. Y uno se puede preguntar qué pasa cuando en una casa tenés un padre que desafía las ideas y a una madre que exige la disciplina, la estructura, ¿no? Bueno, el resultado es Galileo Galilei. Una mezcla explosiva, ¿no? La chispa de la curiosidad junto con la presión de la responsabilidad, por ejemplo, el pragmatismo, lo práctico. Esa tensión entre ambos mundos, el de la duda creativa, podemos decir, y el de la estructura social y religiosa, va a marcar la personalidad de Galileo. Por un lado, se convierte en un pensador libre, pero por otro, entendió muy desde joven que desafiar el orden tenía consecuencias, y aún así eligió el camino más riesgoso. Y esa veta de curiosidad va a ser la que le permitió a Galileo Galilei llegar hasta donde llegó. Porque ¿cómo es que empieza alguien a cambiar la historia de la ciencia, ¿no? Imaginen los grandes cambios que se han producido. Se producen adentro de un laboratorio gigante, se producen con un título en Harvard, con una beca millonaria. ¿Cómo? Bueno, Galileo lo hizo sin nada de todo eso. Galileo lo hizo simplemente en su primer paso. Después vamos a ver que se va a profundizar la cuestión. Pero empezó a hacerlo con una lámpara colgando del techo de una iglesia y un poquito, y una dosis letal, diría, de curiosidad. Vamos a ver. Cuenta la leyenda, y algo de verdad debe haber, que Galileo tenía 17 años cuando en la catedral de Pisa, mientras todos estaban ahí rezando, él se quedó embobado mirando una lámpara que colgaba del techo y que oscilaba y que se movía suavemente, ¿no? Entonces dice que empieza a estudiar ese pulso que cronometra los vaivenes, digamos que va más o menos tomando el tiempo de esos vaivenes, y ahí le nace una pregunta. ¿El tiempo de cada oscilación siempre es igual aunque el movimiento se haga más corto? Esa pregunta va a ser la que lo lleva a Galileo a empezar su camino con el péndulo. Y desde ahí no va a parar. Empieza con el péndulo, el movimiento pendular, va a empezar a experimentar con planos inclinados, va a empezar a experimentar con bolas de distintos pesos, va a empezar a experimentar la caída libre. Después de esto se va a subir allá a lo alto de la torre de Pisa, que estaba inclinada ya en esos momentos, y tira dos elementos de diferente peso para ver a qué velocidad caían. Bueno, ahí va a tirar, además de esas bolas de diferentes pesos, va a tirar abajo uno de los grandes dogmas aristotélicos. ¿Cuál era? Que los cuerpos caen a distinta velocidad según su peso. A Galileo no le importaba lo que dijera Aristóteles. Si podía tirar una bola de plomo y otra de madera desde la torre de Pisa para comprobarlo, lo hacía. Y literal, ¿no? Allá iba y allá lo experimentaba. Y ahí vamos a tener a ese Galileo justamente experimentador, práctico, pragmático, que leía, que aprendía, que dudaba, experimentaba y por último comprobaba. Les voy a explicar muy brevemente, porque se imaginarán que vengo de la historia y explicar física no es exclusivamente lo mío, ¿no? Pero más o menos para entender lo revolucionario del cambio de Galileo. ¿Qué pasaba? En la antigüedad, Aristóteles, el gran filósofo griego, al cual le podemos dedicar alguna vez algún episodio acá, dijo con toda seguridad que cuanto más pesaba un objeto, más rápido caía al suelo. Y casi durante más de 2000 años, debo decir, nadie lo discutió. ¿Por qué? Porque parecía lógico. Hasta el día de hoy parece lógico. Si vos tirás una piedra y una hoja desde el mismo lugar, ¿cuál va a llegar primero? La piedra, obviamente, pero ahí está la trampa. Lo que parece lógico no siempre es cierto. En el siglo XVII aparece Galileo Galilei, totalmente rebelde, fan de cuestionar lo que estaba establecido, como les vengo diciendo, y un día dice, che, ¿y si probamos esto? ¿Y si no es el peso lo que importa, sino otra cosa? Ahí se sube, según la leyenda, a la torre de Pisa, se asoma, deja caer dos bolas de distinto peso, todos miran eso, las bolas caen y para sorpresa de todo el mundo, una de madera, otra de metal, las dos tocan el suelo al mismo tiempo. Entonces,
pucha, ¿cómo puede ser esto? Galileo descubre que la gravedad acelera a todos los cuerpos por igual, sin importar la masa del cuerpo. Lo único que puede hacer que un objeto caiga más lento es otra cosa, que es la resistencia al aire. Y para explicar que la gravedad acelera a todos los cuerpos por igual, lo va a explicar, digamos, usando el concepto de aceleración constante de la gravedad. Seguramente alguna vez en su educación secundaria, primaria, lo que fuera, han escuchado el famoso 9.8 metros por segundo en la Tierra. Bueno, ahí está Galileo Galilei. Esa es la fórmula galileana. Ejemplo práctico de esto, digamos. Imaginemos una hoja común y una hoja arrugada, ¿sí? Más compacta, ¿sí? Arrugada. Si las tiramos, extendemos los brazos y la tiramos, muy probablemente al suelo llegue primero la hoja arrugada, la que está compacta, que la hoja lisa. Y sin embargo son dos hojas iguales, pesan lo mismo. Entonces no es el peso lo que influye en la caída de un material, sino la forma por la cual el aire la va a estar frenando o no. Espero haber sido claro. Si hay profes de matemáticas y de física en la sala, me pueden escribir por Instagram. Me dice, che, lo explicaste más o menos, lo explicaste bien, estás errándole por kilómetros. Pero entiendo que por ahí va la cosa. Cuestión, lo mejor todavía estaba por venir. Y para que eso mejor llegara en la vida y en la biografía de Galileo que nos importa hoy, primero tenía que llegar un objeto. Ese objeto era el famoso telescopio. Y vamos a derribar rápidamente un mito, porque durante muchísimo tiempo se dijo que Galileo Galilei inventó el telescopio. Eso es falso. Galileo no inventó el telescopio. Esa fue una creación de artesanos holandeses. Pero cuando Galileo se enteró, compró uno, obtuvo uno, felicitó al inventor, pero no se limitó solamente con eso, sino que lo empezó a usar, lo comprobó, y como era su costumbre, debería decir, hasta esos momentos, lo mejoró, lo afinó, y una vez que hubo hecho todo eso, lo apuntó al cielo. Y ahí cambió absolutamente todo. Lo que vio con ese aparato totalmente rudimentario va a ser suficiente para derrumbar siglos y siglos de ideas que hasta esos momentos parecían intocables. Se va a meter con 4 temas: las lunas de Júpiter, las fases de Venus, las montañas de la Luna y las manchas solares. Y acá empiezan a surgir los grandes fantasmas. ¿Cómo es esto de que el cielo no es perfecto, no? ¿Cómo es que las esferas celestes tienen manchas? Galileo estaba empezando a destrozar uno por uno los pilares de la cosmología antigua. Ni más ni menos que con un tubo de vidrio rudimentario y con un poquito de paciencia. Vamos a analizar uno por uno estos puntos. Primero, las lunas de Júpiter. Ni más ni menos que satélites que orbitaban alrededor de otro planeta. Y acá surge una gran pregunta: ¿cómo es esto de que no todo gira alrededor de la Tierra? Cuando Galileo Galilei apunta su telescopio hacia Júpiter en el año 1610, nota algo rarísimo: 4 pequeños puntos luminosos alrededor de Júpiter, y al principio pensó que eran estrellas comunes, hasta que noche tras noche, paciencia, empieza a ver cómo se movían esos puntos, giraban alrededor del planeta, y descubrió así los 4 satélites más grandes de Júpiter: Io, Europa, Ganímedes y Calisto, que son hoy conocidos como las lunas galileanas, justamente. Y uno se puede preguntar, decir, che, bueno, ¿por qué fue una bomba esto? Porque esto demostraba, y acá viene lo importante de Galileo, que no todo el universo gira alrededor de la Tierra, tal y como lo proponía la teoría geocéntrica que venía hacía años funcionando. La teoría geocéntrica, geo, tierra, céntrica, centro, proponía que el universo estaba centrado en la Tierra, y alrededor de la Tierra giraban todos los planetas, astros, incluso el Sol. La Tierra quieta. Eso fue una teoría que siglos y siglos y siglos estuvo presente y defendida por los astrónomos del Vaticano, de la Iglesia Católica. Entonces Galileo descubre que Júpiter tiene lunas propias, que hay cosas que giran alrededor de otro planeta, que es Júpiter. Y ahí empiezan a sonar las alarmas, porque quizás, tal vez, la Tierra no era el centro de nada. Galileo
le mostraba esto a los astrónomos del Vaticano y muchos no lo podían creer. Algunos incluso decían que el propio Galileo había puesto lunitas adentro del telescopio para que figuraran alrededor de Júpiter. Es una verdadera locura. Y en este punto aparece, y hay que ser honestamente, intelectualmente honesto, perdón, ahí está, aparece una sombra de un gigante anterior, que también le podemos dedicar alguna vez un episodio, que fue Nicolás Copérnico, que casi 70 años antes de Galileo había publicado su teoría heliocéntrica. Copérnico dijo que en realidad el centro del universo no era la Tierra, sino el Sol, pero va a tener trascendencia, pero no se va a limitar mucho más allá de eso. Galileo no lo conoció a Copérnico, claro, Copérnico va a morir cuando Galileo tenía solamente 9 años, pero sí lo va a leer, sí lo va a estudiar y más aún lo va a defender. Copérnico dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol. Dijo. Galileo, con su telescopio, lo mostró y eso no cayó nada bien. De hecho, muchas de las observaciones de Galileo, las lunas de Júpiter que le estoy diciendo, las fases de Venus, las manchas solares a las cuales ya vamos a llegar, eran pruebas empíricas que apuntalaban el modelo copernicano, ¿no? Galileo no inventó la revolución, pero sí le puso imagen, le puso evidencia. Ahí está lo revolucionario de Galileo Galilei. Y mientras los demás miraban al cielo con plegaria, con rezos, con pedidos y no sé cuánta cosa, Galileo lo hacía con datos, Galileo lo hacía con dibujos, con pruebas, y eso va a ser un escándalo. Segundo punto, hablamos recién de las lunas de Júpiter. Vamos ahora a las fases de Venus. Venus va a ser un planeta que traicionó a la teoría geocéntrica. Galileo siguió mirando el cielo, como quien sospecha que hay algo raro, y verdaderamente lo había, sobre todo si mirabas a Venus. Cuando Galileo apuntó el telescopio a Venus, notó que el planeta mostraba fases. Algo similar a lo que sucede con la luna, por ejemplo. A veces se lo veía como un círculo completo, otras veces como una media luna, incluso como una uñita delgadita ahí de luz, ¿no? Hasta ahí todo bien, salvo por un pequeño detalle. Esas fases no se podían explicar si Venus giraba alrededor de la Tierra. Entonces acá se encienden nuevamente todas las alarmas. El geocentrismo no está fundamentado en datos y Galileo lo estaba demostrando. Esa teoría no tenía asidero empírico. La única forma en que Venus podía mostrar esas fases era si orbitaba alrededor del Sol. Es decir, si el Sol estaba entre la Tierra y Venus en ciertos momentos y Venus pasaba detrás del Sol en otros momentos. Ahí recién se van a entender las fases, si no, no había forma de que luciera diferente. Por eso es revolucionario lo de Galileo. A mí me vuela la cabeza pensar que un tipo agarró un telescopio, miró por primera vez el cielo y comprobó todo esto. Un solo tipo, en una época en donde nadie le creía. Vamos a ver que esto le va a traer consecuencias realmente terribles. Nuevamente, digo, este punto ya había sido propuesto por alguien anteriormente. ¿Adivinen quién? Copérnico. Claro, Galileo lo sabía muy bien. Las fases de Venus eran la confirmación visual de lo que Copérnico había postulado casi 70 años antes, cuando este polaco revolucionario escribe una obra muy famosa sobre el movimiento celestial. Creo que se llamaba una cosa así. Era como si Galileo dijera a Copérnico: che, tenías razón y acá está la prueba, yo te lo fundamento. A partir de ahí, el modelo heliocéntrico dejó de ser una idea excéntrica para empezar a sonar por primera vez como una verdad científica. Y para la Iglesia, que tenía el sistema geocéntrico casi como dogma, eso era dinamita pura. Es más, Galileo se va a meter con un tercer punto, que son las montañas de la Luna, demostrando que el cielo ya no era perfecto. El cielo fue sinónimo de perfección durante miles de años. Es más, parece ser que durante siglos se pensó que los cuerpos celestes eran esferas perfectas, lisas, divinas, ahí hechas de un material distinto al terrestre, que era el éter. Galileo apuntó a la Luna y observó un detalle. ¿Qué encontró Galileo ahí? Encontró montañas, valles y cráteres. Y entonces, claro, suenan nuevamente las alarmas por tercera vez consecutiva. ¿Cómo es esto de que la luna no es de mármol celestial, sino que es un queso ahí rocoso lleno de pozos, ¿no? Bueno, usando sombras, usando ángulos, Galileo va a calcular la altura de los montes lunares, algunas de hasta 6.000 metros. Es más, va a empezar a publicar dibujos muy detallados en un libro sobre el cual ya voy a hablar, sí, ya voy a llegar de lleno, pero lo menciono ahora. Ahora digo que fue el Sidereus Nuncios. Y eso va a derrumbar la idea de la perfección celeste. El cielo era como la tierra. Y eso
Y eso, sumado a todo lo anterior, más lo que está por venir, va a ser imperdonable. Y como si todo esto fuera poco, tenemos el cuarto punto, ¿sí? Que fueron las manchas solares. Demuestra que el Sol también era imperfecto. Para los pequeñines que nos están escuchando, el Sol también tenía acné, digamos, ¿no? No era solamente una cuestión de adolescencia. El Sol, símbolo máximo de la divinidad, del orden, de la pureza, de manera milenaria, ¿no? Tenía manchas. Galileo las detectó y las siguió y las va a estudiar durante semanas. ¿Cómo era esto de que el Sol tampoco era perfecto? Galileo va a notar que esas manchas se movían aparte, lo que demostraba que el Sol giraba sobre sí mismo. Otra prueba de que los cuerpos celestes eran dinámicos, eran cambiantes y eran imperfectos. Casi humanos, deberíamos decir en este punto, ¿no? Y la iglesia decía: Galileo, baja ese telescopio, ¿sí? Nene, por favor, cortale un segundo, que estás haciendo lío. Y Galileo seguía apuntando cada vez más convencido su telescopio hacia el cielo. Y con toda esa información, Galileo publica en 1610 este famoso libro que mencioné recién al pasar, que fue el Sidereus Nuncios. O en español, para decirlo en castellano, vamos a decir, el Mensajero Sideral. Un libro que no era una novela, un libro que no era un tratado aburrido, sino que era un manifiesto astronómico que le pegaba una patada de lleno al tablero de la ciencia tradicional. Por primera vez en la historia, recalquen y remarquen esto, alguien contaba al mundo lo que veía, lo que estaba observando a través de un telescopio. Primera vez en la historia. Y no era poca cosa, imagínense, Europa entera se quedaba boquiabierta con los descubrimientos de Galileo. Galileo se convierte en una celebridad con su Sidereus Nuncius, pero al mismo tiempo también se convierte en un peligro, porque claro, cuando sacás a la Tierra del centro, no solamente estás moviendo planetas ahí, sino que estás moviendo poder, y eso Galileo lo sabía. Galileo patea absolutamente el esquema de ordenamiento intelectual, científico, astronómico de esos momentos y plantea en su libro todas las observaciones y teorías fundamentadas en datos, de que la Luna, lejos de ser una esfera perfecta y divina, tenía montañas, tenía cráteres, tenía sombras como cualquier terreno en la Tierra, que el Sol tenía manchas e imperfecciones, demostraba que el universo era dinámico, que era caótico, que era imperfecto. Y lo más provocador, anunciaba el descubrimiento de 4 lunas orbitando Júpiter. Entonces acá, claro, estalla todo, ¿no? ¿Cómo es que hay cosas que no giran alrededor de la Tierra? El Sidereus Nuncius, el libro de Galileo, no solamente se va a convertir en un libro de ciencia, sino que se va a convertir en un desafío abierto a siglos de creencias religiosas, a creencias filosóficas. Era como estar demostrándole al mundo que nos habían estado mintiendo durante años. Galileo, que hasta entonces era un académico conocido pero no célebre, se convierte de la noche a la mañana en una especie de influencer del cosmos. Si hubiera habido Instagram, yo creo que sin duda Galileo hubiera sido el tipo que más seguidores tenía en estos momentos, ¿no? El telescopio lo va a convertir a Galileo en objeto de deseo de todas las cortes europeas. Es más, el gran duque de Toscana, Cosme II de Medici, lo nombra matemático y filósofo de su corte. Y Galileo, un tipo pillo, rápido, ahí le dedica las lunas de Júpiter, llamándolas estrellas medicias. El tipo era un crack del marketing científico, podemos decir. Bueno, ahora, ese Sidereus Nuncius fue el primer gran golpe, pero no el único. El segundo va a llegar cuando Galileo, en sus observaciones sobre las fases de Venus, empezó a defender públicamente el modelo copernicano. El modelo copernicano que ponía el Sol en el centro del universo. Ya lo hemos mencionado, esa teoría heliocéntrica hace un ratito. Y ahí ya no va a ser solo ciencia. Ahí fue religión. Ahí fue política. Y por consiguiente va a ser también peligro. Muchos pensadores, especialmente los jesuitas, a quienes les estoy debiendo otro episodio, hay historia en podcast para rato, así que tranqui. Insisto, pídanme temas, desafíenme a través de Instagram, ¿sí? Escríbanme, che, Lucas, habla de esto, de lo otro, me interesa. Montones de mensajes voy recibiendo, ¿no? Pero súmense, aquellos que todavía no lo han hecho, súbanse a Historia en Podcast en Instagram o a nuestra academia, en donde vamos aprendiendo juntos y charlamos de historia una vez por semana, la verdad, increíble. Bueno, cuestión, hecho el chivo. Los jesuitas, especialmente, lo van a empezar a ver a Galileo como un provocador.
el Santo Oficio, que ya había tenido la mira puesta en Copérnico, comenzó a seguir de cerca a Galileo. Y Galileo va a seguir defendiendo lo que veía, lo publicaba y cada vez tomaba más relevancia. En 1616, la Iglesia ya le había dado un primer aviso a Galileo. No podía enseñar ni sostener públicamente la teoría heliocéntrica como cierta. Galileo acata esa orden en apariencia, porque en realidad, en 1632, va a publicar su obra más provocadora, que fue el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, donde defiende abiertamente el heliocentrismo. Pero lo va a hacer con un recurso literario que no va a caer para nada bien. Porque pensemos, ¿cómo tenía que hacer Galileo para defender una idea prohibida sin parecer que la estabas defendiendo, cuando ya había sido advertido sobre que no debía defenderla, ¿no? Bueno, Galileo lo va a hacer con ironía, lo va a hacer con ingenio y lo va a hacer con personajes que hablaban por él. El tipo no escribe en primera persona. Galileo escribió el diálogo, el diálogo me estoy refiriendo a la obra, ¿no? Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, en forma justamente de diálogo teatral entre tres personajes. El primero se llamaba Salviati, un defensor apasionado del heliocentrismo copernicano, tipo inteligente, lúcido, agudo, culto, que claramente estaba representándolo a él mismo. Representa a Galileo Salviati, ¿no? Después vamos a tener un segundo personaje que es Simplicio, o Simplicio, como dicen los italianos, defensor del geocentrismo aristotélico tolemaico, debemos decir, que era la doctrina oficial de la Iglesia en ese momento. Este Simplicio, un tipo ingenuo, un tipo repetitivo, que muchas veces queda en ridículo en la obra, y su nombre deriva de simple, o sea, va a ser visto como una burla directa, y ya vamos a profundizar en esto un poquito más adelante. Y por último, el tercer personaje, tenemos Salviati, tenemos Simplicio y vamos a tener a Sagredo. Sagredo era el moderado, el curioso, el hombre culto que escuchaba a los dos y va inclinándose poco a poco por el heliocentrismo. Era como el juez a convencer, digamos, ¿no? Bueno, este Sagredo está representando al lector abierto, al ciudadano inteligente que ve las demostraciones y sin duda se va a volcar por la que está fundamentada, que es el argumento de Salviati y no el de Simplicio, ¿no? Bueno, a lo largo del libro, Salviati va destrozando los argumentos del geocentrismo con datos, con observaciones, con lógica, de manera totalmente impecable, mientras que Simplicio va repitiendo los dogmas aristotélicos y religiosos sin capacidad crítica. Entonces, va a empezar a haber problemas ahí. ¿Cuál va a ser el problema? Galileo había pedido permiso para publicar el libro, asegurando que sería neutral, ¿sí? Solo un debate académico, pero cuando salió, estaba claro que el libro no era neutral. Muchos creyeron, y con razón, que Simplicio era una caricatura del Papa Urbano VIII, quien había sido muy amigo y protector de Galileo hasta ese momento. Porque Galileo no solamente va a ofender al dogma, sino que va a ofender al Papa. Y en 1632 eso era más peligroso que decir que la Tierra giraba, se los aseguro. Y aquí entra en escena este Urbano VIII que pasó de ser un amigo y protector de Galileo a un ferviente opositor. Y uno se puede preguntar cómo se pasa de ser protegido del Papa a ser su blanco predilecto. Bueno, cuando tu libro se burla del Papa, aunque sea sin querer, se burla de su pensamiento, las cosas cambian rápido, ¿no? Vamos a ver qué sucedió con esa peligrosa relación. Cuando Maffeo Barberini fue elegido papa en 1623 bajo el nombre de Urbano VIII, Galileo medio que respira aliviado. Recordemos que en el 1616 Galileo había sido advertido por la Iglesia. Bueno, Barberini, que lo conocía desde hace años a Galileo, admiraba sus estudios científicos, lo había elogiado públicamente por su obra El ensayista o el saggiatore, como se llama en italiano, que había sido publicada en 1623. Bueno, en esa obra Galileo defendía el uso del método científico y cuestionaba supersticiones, ¿no? Algo que Urbano VIII en sus primeros años de papado veía con buenos ojos. Incluso Urbano llegó a decir que Galileo era un hombre de un talento excepcional y va a terminar permitiendo que sus libros se publicaran, con la condición de que no se afirmara abiertamente el heliocentrismo como verdad, sino como una hipótesis útil. Era como decir, jugá con tus ideas ahí, pero no me digas que la Tierra se mueve en serio, digamos, ¿no? Y Galileo aceptó, o al menos eso parecía.
El problema va a llegar con el diálogo, ¿no? Con la publicación del diálogo en 1632, que lo publica con permiso oficial de la Iglesia, pero cuando el texto circula y el personaje de Simplicio, el que defiende las ideas del Papa, queda en ridículo, el clima cambia absolutamente. Muchos en Roma le advierten al Papa que Galileo se está burlando de él. Para colmo de males, Galileo había puesto en boca de Simplicio un argumento que Urbano le había compartido en privado durante una conversación. Y ahí se arma el tole-tole. No hay peor traición que usar las palabras de la máxima autoridad y hacerlas parecer ridículas, ¿no? ¿Qué le había confiado el Papa a Galileo? Les cuento, porque esto ya es como el chisme histórico, digamos, ¿no? Súper interesante. El Papa había argumentado que la omnipotencia divina era el límite del conocimiento humano, digamos, ¿no? O sea, a ver, paso en limpio esto. Según Urbano VIII, Dios, en su infinita sabiduría, podría haber hecho que el universo funcione de una manera completamente distinta a como los humanos la perciben o la percibimos. Por lo tanto, no podemos afirmar con certeza que conocemos la verdad última sobre el cosmos porque la omnipotencia divina era el límite del conocimiento humano. Ese argumento, profundamente teológico, apuntaba a que ningún modelo, ni geocéntrico ni heliocéntrico, podía proclamarse como verdad absoluta porque solo Dios conoce todos los mecanismos del universo. Era una teoría floja de papeles por donde la mire. ¿Qué hace Galileo? Galileo, con un gesto poco diplomático, toma ese argumento papal y se lo hace decir literalmente al personaje llamado Simplicio, el que defendía las ideas antiguas y era presentado como el menos agudo, el menos lúcido del diálogo, ¿no? Imagínense ustedes la reacción en el Vaticano. Ese va a ser el detonante final que rompió la protección que Urbano VIII le había dado, le había brindado hasta ese entonces a Galileo. Porque antes de ese incidente había sido simpatizante de Galileo, incluso había elogiado sus investigaciones, pero al sentirse ridiculizado públicamente, el Papa no lo va a perdonar y ahí empieza el verdadero calvario del juicio a Galileo. Vamos a pasar de la tolerancia al juicio. Urbano VIII, que al principio había sido protector y después se sintió personalmente traicionado y humillado, llama al tribunal de la Inquisición y el tribunal de la Inquisición lo llama a Galileo. Vamos a ver qué pasó ahí. Año 1633, le suena el WhatsApp a Galileo, ¿sí? Le suena el teléfono y dice, che, tenés que venir a Roma porque tenés que enfrentar un juicio. El Santo Oficio de la Inquisición te está acusando de herejía por sostener una idea que es contraria a la Iglesia y que es contraria a la Sagrada Escritura, ¿sí? Abril de 1633, Galileo Galilei, de 69 años de edad para esa época, es llevado a Roma ante el Santo Oficio de la Inquisición. Se le va a iniciar una causa que no va a ser rápida, un proceso que venía gestándose ya desde 1616, pero que explota formalmente con la publicación del diálogo. Imagínense ustedes la escena, ¿no? Un anciano encorvado, 69 años, para el año 1633 era como 250 años hoy en día, digamos, ¿no? Había superado ampliamente la esperanza de vida promedio. Un anciano encorvado, un anciano famoso en toda Europa, aparte, rodeado de jueces eclesiásticos ahí. Y del otro lado, un tribunal que no estaba ahí para mirar por el telescopio, como proponía Galileo, sino que estaba ahí para juzgar lo que no querían ver. El tribunal estaba presidido por el cardenal inquisidor Vincenzo Maculani, un dominico, un teólogo duro, pero sin odio personal, dicen los biógrafos de Galileo. No es que tenía un asunto personal con Galileo, pero sí era un teólogo sumamente duro. A Galileo no se le va a asignar un defensor en los términos modernos, pero sí va a tener asesoramiento legal del padre Nicolò Riccardi, ¿no? El maestro del Palacio Apostólico, que fue el mediador inicial. Sin embargo, Galileo básicamente se va a defender solo, ¿no? Intentando demostrar que nunca había afirmado que el sistema heliocéntrico fuera verdadero, sino que lo había expuesto como una hipótesis matemática útil, tal como se lo habían sugerido en 1616. Lo que Galileo intentó en su defensa fue un acto de equilibrio en la cuerda floja, ¿no? Demostrar que no había desobedecido esa orden de 1616 sin negar del todo lo que él creía. Pero claro, los jueces no eran muy fans de las medias tintas, ¿no? 22 de junio de 1633, Galileo va a ser finalmente condenado por sospecha grave de herejía. Es obligado a abjurar de rodillas
con un texto escrito por el propio tribunal que dice, entre otras cosas, esto le hace decir el tribunal a Galileo abjurando su teoría, o sea, negando su propio pensar. Galileo dice, dictado y leyendo lo que le había escrito el tribunal: con corazón sincero y fe no fingida, abjuro, maldigo y detesto los errores y herejías antes mencionadas. Una escena que realmente hiela la sangre, ¿no? Un genio obligado a renunciar a lo que sabía que era verdad. ¿Por qué lo hace? Solamente para salvar su vida. Una leyenda cuenta que al levantarse, después de estar arrodillado leyendo eso que les acabo de decir, Galileo murmuró «Eppur si muove», es decir, y sin embargo se mueve, haciendo referencia claramente a la Tierra. No hay prueba escrita, la frase se va a volver un símbolo de la resistencia del pensamiento, no aparece en ningún documento oficial del juicio. Es más, la primera vez que se registra esa frase es un siglo después, en 1757, en un grabado colocado debajo de un retrato de Galileo Galilei. Su pena finalmente va a ser conmutada, se la van a cambiar por un arresto domiciliario de por vida. Galileo va a regresar a su casa en Arcetri, cerquita de Florencia, y ahí, entre dolores, entre enfermedades y el avance de la ceguera, va a seguir escribiendo en secreto. De hecho, entre 1637 y 1638, Galileo va a perder completamente la visión. Algunos van a decir que fue consecuencia de una tortura que le impusieron. No, absolutamente no. No fue consecuencia de ninguna tortura ni de ninguna pena impuesta por la iglesia, ¿no? Aunque sí, claramente su confinamiento ciertamente dificultó que pudiera recibir asistencia médica adecuada, ¿no? Y uno puede preguntarse, ¿todo esto que estás contando está documentado? Sí. Y este es un punto fascinante de la historia. Durante mucho tiempo se creyó que los documentos del juicio estaban ocultos o eran reservados, pero en realidad el proceso, el juicio a Galileo Galilei fue cuidadosamente documentado y desde finales del siglo XIX varios autores, varios investigadores han podido acceder a esos documentos. El Archivo Secreto Vaticano, hoy día llamado Archivo Apostólico Vaticano, contiene todos los originales y es más, muchas de esas actas han sido digitalizadas y traducidas y publicadas por historiadores como Fávaro, como Heilbronn, como Sobel, entre tantos otros. Ahí se puede leer, por ejemplo, el texto completo de la abjuración de Galileo, donde de rodillas está renegando del heliocentrismo, ¿no? Está abjurando justamente su teoría. Ese momento va a ser histórico, ¿no? Galileo, uno de los hombres más brillantes de su tiempo, humillado frente a los jueces del Santo Oficio, obligado a decir que no creía lo que en el fondo sabía que era cierto. Eppur si muove, ¿no? Eppur si muove. Si yo tuviera que escribir una frase aquí en el estudio donde estoy grabando, donde paso muchas horas de mis días, sin duda sería esa. Yo escribiría en la pared Eppur si muove. No importa si Galileo la dijo o no la dijo, si la dijo mejor y si no la dijo quizás la pensó. Eppur si muove. Es un símbolo de la resistencia científica frente a lo dogmático. ¿Qué pasa cuando a un genio le quitan el escenario, ¿no? ¿Qué hace un hombre al que le prohíben hablar? Al que le prohíben hablar pero no pensar. Bueno, Galileo va a perder su libertad, va a perder en cierta forma su prestigio en esos momentos, va a perder su vista, pero no va a perder su rebeldía. Tras el juicio de 1633, Galileo es condenado al arresto domiciliario de por vida, como les dije recién. Primero va a permanecer algunos meses en Siena, en la casa del arzobispo Ascanio Piccolomini, que irónicamente lo admiraba, ¿no? Y luego va a regresar a su villa de Arcetri, como les decía recién, en las colinas de Florencia. Ahí, bajo vigilancia constante, Galileo va a vivir como un prisionero, pero en su propia casa, ¿no? Pero bueno, incluso en ese encierro Galileo no se rinde. Estaba viejo, estaba enfermo, estaba humillado y aún así siguió escribiendo, porque cuando las piernas no caminan, quizás el pensamiento vuele. En 1638 publica su última obra maestra, que fue Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias. Lo hace escondidas, lo hace gracias a amigos que lo ayudan a publicarlo en Leiden, fuera del alcance de la censura eclesiástica, y esa obra se va a considerar formalmente como el inicio de la física moderna.
una obra en donde se analiza el movimiento de los cuerpos, una obra en donde se introducen las bases del estudio de la resistencia de los materiales, una obra que establece los principios que luego, posteriormente, va a desarrollar Newton. Galileo había perdido la vista, había perdido la libertad, pero aún así va a seguir iluminando el camino de la ciencia por siglos, porque su mirada no estaba solamente en los ojos, o debería decir que su mirada no estaba solamente en los ojos, estaba en la mente. Galileo finalmente va a morir en ese encierro el 8 de enero de 1642 a los 77 años, irónicamente, en el mismo año en el que nace Isaac Newton, que acabo de mencionar recién. Su muerte no va a significar olvido, al contrario, la figura de Galileo Galilei va a ir creciendo con los años. Su tumba está en la Basílica de la Santa Croce, como comenté al comienzo del episodio, junto a otros gigantes como Miguel Ángel, como Maquiavelo. Yo mismo estuve ahí, la visité y créanme, no hay lápida más viva que la de un hombre que se animó a cambiar el mundo con una idea. Recién en 1992, 359 años después, el Papa Juan Pablo II reconoció públicamente los errores cometidos por la Iglesia Católica en el caso de Galileo. No va a ser un perdón oficial en términos judiciales, pero sí va a ser una reivindicación moral histórica. El Vaticano admitió que Galileo tenía razón. Eppur si muove, amigos, Eppur si muove. Galileo murió ciego, pero nos enseñó a ver. Galileo no solo cambió la ciencia, sino que cambió la forma en la que nos hacemos preguntas. Galileo demostró que hay que demostrar. Queridos amigos, hasta aquí entonces el episodio del día de hoy. Los espero, como siempre digo, a través de nuestro Instagram. Nos encontramos ahí, nos hablamos, respondo personalmente cada uno de los mensajes. Ahí se pueden enterar de todo lo que estamos haciendo: viajes, cursos, visitas guiadas, nuevos episodios, mucha más divulgación. Pueden sumarse a Historia en Podcast Academia, que es la forma que tenemos de financiar este podcast, que ya lleva 5 años de manera totalmente gratuita. Será, queridos amigos, oyentes y seguidores, hasta una próxima oportunidad cuando la historia nos vuelva a reunir. Chau, muchas gracias.